Listo, bienvenidos amigos del Chacaleo, bienvenidos a esta emisión más, episodio número 10 de la quinta temporada. Otra vez tenemos invitado de lujo para, hay que para ser poder honestos, platicar. Nosotros venimos de invitados, padre. Sí, El padre nos recibió aquí el padre Martín Lara Becerril, vicario de la diócesis de Querétaro y vocero también de la diócesis, y nos ha hecho favor de recibirnos aquí en la parroquia. Muchas gracias, padre. Ya saben, es su casa y bienvenidos todos. La parroquia de San Miguel Carrillo. San Miguel Carrillo, sí. Monseñor. Monseñor. Mira, yo siempre tenía esa bronca. Cuando empezaban esto, que ya llevo 20 años, tenía yo bronca con, o sea, ¿cómo? Yo pensé que era un error y decía, era don señor. O cuando decían general brigadier, yo pensé que ese era nombre, ¿no? Ajá. Entonces yo tenía esa ignorancia de que ya pues te van regañando los jefes y no, es un brigadier y el monseñor sí, bueno, es un... Cuando te la vives en Villar en la prepa, pues... Si me sacan de la prepa a chambear así nomás. Venías tú de la calle. Me sacan de chambear así de la prepa, pues obviamente que se me Pues fueron muchas muchos. gracias por recibirnos, monseñor padre. Muchas gracias. Rafita Vigil. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto aquí en el barrio donde me tocó crecer. Sí, tú juegas de local aquí, ¿va, sí. Rafita? Sí. El barrio bravo de Carrillo, ¿no? Y sobreviví. Sí. Alejandro Payán, Rafa, aquí gracias, aquí Rafa. Estamos, Alejandro como siempre. Payán. Mucho gusto, padre, por recibirnos aquí en la parroquia. Gabriel Morales. Y aquí, pues, muy padre, muy a gusto. Es una de las parroquias históricas fuera de lo que antes era la ciudad de Querétaro. Había como muchos pueblos. Yo creo que San Pablo, Carrillo y las de Santa Rosa son como esas con más carga histórica, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos a Ulises Villar allá en las trabas. Lo pusimos allá, padre, porque no queremos excomulgar ni nada. Sí, nos debe salir más caro hacer el Chacaleo, padre. Caro aquí. De hecho, yo solamente quiero decir a todo el auditorio que nos vea que no crean que esto va a ser puro padre, puro persinarse. No, vamos a platicar de cosas bien interesantes. Sí, que el padre, así como lo ven de seriecito, Ulises es de los buenazos exorcistas aquí en Querétaro. Ulises oye estos ruidos y se pone loco. Oye, padre. Y espérame, déjame terminar de presentar porque está Jorge en producción. Jorge Perrusquía, muchas gracias. Muy bien, bienvenidos. Y su servidor Paco Hernández. Ahora sí, mi hermano, éntrale. No, oye, padre, pues la verdad es que Monseñor, quedamos. Monseñor. Está bien, padre, ¿no? ¿También? Está bien, sí. Monseñor, monseñor. Su Altísima. Para que de hoy en adelante no, le preguntes. Originario de que platicamos un poco de originario de Ceja de Bravo, queretano. Pues desde bien chavo le entraste al seminario y pues ya, ¿cuántos? ¿40 años de sacerdocio? No, 32. 32. Apenas fue el de los 30, hace 2 años. Sí, hace 2 años, sí. Cuéntanos, padre, ¿cómo fue este llamado, esta vocación que siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que a qué edad le entraste al seminario? ¿Cómo fue que te decidiste? Pues mira, el seminario, como todos sabemos, pues es la institución donde se forman los futuros sacerdotes. Yo llegué al seminario a los 12 años, terminando apenas la primaria, y resulta que la maestra que nos daba clase ahí en la comunidad, pues, ¿quién daba clase? Teníamos solamente 2 maestros, bueno, 2 maestras y un maestro, y ella era directora, maestra, tenía pues, la mitad de la escuela, estaba en sus manos, y ella fue la que me invitó al seminario. Yo realmente ni idea tenía de qué cosa era el seminario. Cuando terminamos la primaria, ella me recuerdo yo que me preguntó y me dijo, oye Martín, ¿te gustaría seguir estudiando? Yo de puritito compromiso dije, sí, aunque nunca lo había pensado. Y me sí, por supuesto. Y ella me dijo así, si estudia en una escuela buena. Una escuela buena. Para mí era algo como inaudito porque ¿qué es una escuela buena, una escuela mala, una escuela regular? Yo ni idea tenía. La única escuela que yo conocía era la del rancho. Y entonces pasó esa temporadita. No me acuerdo ni qué mes sería cuando me dijo eso, pero ya cuando ya terminó el curso, ya acabó el curso, era durante el mes de julio. Un día la maestra llegó a la casa, andaba cuidando las borregas allá en el rancho, y me dijeron, oye, te habla la maestra. ¿Qué hice, no? La maestra, pues, me dijo, pues si ya se acabó la escuela. Pues. ¿Qué debo? Y bueno, pues ya ahí voy a ver a la maestra, ¿no? Me recuerdo que era en la tarde, y otra vez ella dijo así, dice, oye, ya empezaron las convivencias vocacionales en el seminario. Ya fui a hablar con el padre. ¿Te gustaría ir a la convivencia?
Pues, ¿qué cosa es la convivencia? ¿Qué cosa era el seminario? Ni idea yo tenía de todo eso. Ella sí tenía idea, pero yo no. E igual nuevamente yo dije, de puro compromiso, dije, sí voy. Y entonces vine al seminario de la convivencia vocacional. De hecho, ya habían empezado las convivencias. Yo llegué ya muy tarde, habían empezado el domingo. Parece que yo llegué como el miércoles o el jueves, una cosa por el estilo, pero eran 2 semanas. En esa convivencia vocacional yo me sentí muy contento, realmente muy contento, porque jugábamos fútbol, cosa que a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Jugábamos fútbol, teníamos muchos amigos. En aquel entonces el seminario tenía alberca. Podíamos ir a la... ¿Era el de Hércules? En el de Hércules, sí, podíamos ir a la alberca y entonces, pues muy bien. Terminó la convivencia vocacional, nuestros papás fueron a recorrernos y me preguntaron, ¿y vas a regresar al seminario? O sea, es decir, estudiar la secundaria. Y yo dije, no sé. Y efectivamente no sabía si quería regresar o no, simplemente yo me había sentido contento allí en la convivencia vocacional. Y después viene una segunda etapa, y esa segunda etapa fue muy importante a mi mamá, porque nos dijeron cuándo había que ir a inscribirse y toda la cosa, y entonces mi mamá se iba a ir al seminario porque ya se pasa una semana, ya se iba a ir al seminario porque ya se acerca la fecha, etcétera, etcétera. Y entonces mi mamá ya no sabía leer ni escribir, mi papá apenas sabía leer, y entonces pues ya así como que fui agotando el tiempo, ya hasta que ya no quedaba más ninguna otra opción, dije, no, pues sí voy al seminario. Entonces me vine a inscribir al seminario, ahí a San Javier. Ahí los seminaristas íbamos a clase a San Javier. Y a partir de ahí empecé la secundaria, pues yo me sentía a gusto, contento en el seminario, pero así como que idea de ser sacerdote, pues no la tenía. Y fue avanzando el tiempo, primero de secundaria, segundo de secundaria. En tercero de secundaria, pues ya tenía yo ya 15 años. Ya era adolescente, y entonces pues la vida cambia, vienen otros momentos, otras inquietudes, y ahí tuve una crisis vocacional muy fuerte, y en esa crisis vocacional que yo tuve allí en tercer año de secundaria fue cuando yo decidí ser sacerdote. ¿Qué crisis, padre? A ver, platíquenos, ¿qué crisis fue esa la que lo determinó llevarlo para allá? Bueno, pues la crisis fue abandonar el seminario, es decir, yo veía que mis compañeros de la escuela, ya los del rancho, pues ya todos con 15 años, ya varios se habían ido a Estados Unidos, ya tenían trabajo, tenían otro estilo de vida, y yo un estilo de vida muy, muy diferente. Entonces, la tentación de abandonar el seminario, dije, pues mejor me voy del seminario, me voy a Estados Unidos, como mis hermanos, como los compañeros, y me caso, hago mi familia, y pues vámonos para adelante, ¿no? Entonces, tuve una crisis muy fuerte, ¿verdad? De sí o no, quiero ser sacerdote, no quiero ser sacerdote, dejo el seminario o no, etcétera. Ese tipo de crisis. Y finalmente decidí, me recuerdo bien, eran 15 años en diciembre, cuando finalmente decidí, sí quiero ser sacerdote. Y a partir de esa decisión que yo hice de ser sacerdote, regresé al seminario ya muy bien, todo el tiempo en la escuela me fue muy bien, en la secundaria, la normal, después la filosofía y la teología. Y finalmente, después de todo este tiempo, pues me ordeno sacerdote el 30 de julio del 91. Después me mandaron de vicario a Hércules. Estuve 10 meses allí en Hércules, y después de ese tiempecito ahí, en el 92, el Señor pues me envió a estudiar a Roma, allá al Colegio Mexicano. Allá estuve en el Instituto Bíblico de Roma estudiando Sagrada Escritura. Ahí estuve un buen tiempecito, 3 años y medio, y el otro medio año estuve en la ciudad de Jerusalén estudiando también. Oiga, padre, ¿cuántos obispos ha conocido? ¿Y cuál fue el primer obispo que le tocó? Yo creo que te ha de haber conocido 3, 4 obispos ya, ¿no? Mario Gasperín. Bueno, me tocó todavía me tocó conocer en los últimos años al señor don Alfonso Torisco. Sí, me tocó todavía él. Yo me recuerdo que yo era niño, yo lo veía al señor obispo ya muy grandote, lo veía también ya un tanto viejito, nosotros decíamos está viejito. Ahorita ya decir, un jovenazo. Un muchachón. Ya después llegó don Mario de Gasperín, que él fue el que me ordenó sacerdote. Don Mario de Gasperín, ya luego llegó don Faustino, que él
bueno, don Mario me nombró rector del seminario, y después don Faustino pues ya me puso de vicario general, y finalmente pues el don Fidencio, que ha llegado aquí con nosotros, y bueno, pues continuó siendo vicario general y párroco aquí de Carrillo. Oiga, padre, y llega entonces a Roma. Me imagino que es un universo por estudiar, o sea, no nos podemos imaginar la experiencia que ha de haber sido, pues poder estudiar en Roma, poder estudiar las escrituras, que es pues una parte muy muy importante del catolicismo, pero no solo de eso, sino del mundo en general, ¿no? De la vida cotidiana, y cómo es esta experiencia, cómo se prepara. Bueno, mira, fíjate que la experiencia en Roma realmente es muy bonita. Decimos nosotros que Roma es la ciudad eterna, y sí es la ciudad eterna. Podemos nosotros hacer una cronología prácticamente desde la fundación de Roma, 753 antes de Cristo hasta la fecha. Y Roma ha estado en pie año tras año, día tras día, hasta la actualidad. En Roma prácticamente se vive la universalidad en el pleno sentido, porque Roma es una ciudad cosmopolita. Por un lado, encuentra uno en Roma gente de todo el mundo prácticamente, católicos y no católicos, por un lado. Pero por otro lado también se vive la universalidad de la iglesia, porque tú encuentras católicos de todas partes del mundo, encuentras prácticamente todas las organizaciones religiosas al interior de la iglesia, están en Roma. En Roma pues está el Papa, están los dicasterios, está la Organización Mundial de la Iglesia, pues está ahí en Roma. Es una experiencia, vamos a decir, de universalidad. Por un lado, y por otro lado, lo que a mí me tocó estudiar, que es la Sagrada Escritura, pues un mundo también fascinante. Para mí es algo fascinante. Los 2 primeros años para mí muy difícil, muy difícil, porque estudiábamos, las clases eran en italiano. Yo llegué, más o menos llegamos no me acuerdo si a finales de... Oye, el italiano uno no es empezar a decir así, ¿no? Los italianos que me ne fregan. ¿Qué cosa? Porca miseria. Cosa facciamo. Ma che pazza? Ci vediamo dopo. Entonces, las clases eran en italiano. Los libros estaban en inglés. Y nosotros estudiábamos griego y hebreo. Entonces era prácticamente manejar 4 lenguas al mismo tiempo. Y latín, ¿no? También. El latín ya era de cajón, ¿no? No, latín no. Para nosotros en esta materia, latín no. Sí estudié latín, pero muy poco. Pero prácticamente era con manejar 4 lenguas al mismo tiempo. Entonces es Padre, tu cerebro se vuelve ¿puede loco, ver ¿no? La Pasión de Cristo sin subtítulos? Bueno, ese está en arameo. Sí, Ese está en arameo. Sí, es cierto. Pero de todos modos, entre el arameo y el hebreo hay una cercanía muy grande. Y fue estudiar entonces los 2 primeros años, mientras uno agarra el ritmo, mientras uno agarra todo el bagaje cultural, bastante complicado. A mí se me hizo bastante complicado. Los 2 primeros años. El tercer año ya me sentí un poquito más liberado cuando dejé Roma y me fui a Jerusalén. En Jerusalén, pues, la universidad ya son universidades modernas. Las universidades en Roma son al estilo del siglo XVII, XVIII, o sea, son edificios grandes, muy antiguos, grandes, marmoleados, un tanto oscuros, ¿verdad? Pero de todos modos es una experiencia muy mística en los estudios. Claro. Es muy bonito. Yo realmente estuve muy, muy contento. Después de estos dos años tan difíciles en Roma, después yo estaba feliz en Roma. Bueno, también los primeros años, pero de todos modos feliz, muy contento. Oye, le toca un contexto también diferente, ¿no, Monseñor? Esta transición del Concilio Vaticano de llevar esa Sagrada Escritura que antes estaba muy concentrada, pues lo más, la jerarquía, era poco lo que se tenía de las Biblias en la lengua madre de los pueblos. ¿Cómo es eso también, el llevar ese cambio que se tenía antes, concentrado todo en el latín? Sí. Y ahora pues a llevarlo a todas las lenguas, ¿no? Sí, la universidad. Sí, fíjense que el Concilio Vaticano II como que abrió todas las puertas. Aunque termine en el 65, entonces del 65 al 92 que yo llegué, ya iban varios años de asimilación, de camino. Entonces ya a mí no me tocó prácticamente la crudeza del cambio. Fueron años antes. En la década de los 70
fue cuando se provocó mucha crisis a nivel, Sí. a nivel general. Entonces a mí ya me tocó la década de los 90, entonces ya las cosas estaban mucho más asimiladas. Y desde luego mucho material también para estudiar. Le digo que yo realmente quedé muy asombrado. La biblioteca del Instituto Bíblico donde yo estudié, 3 niveles, 3 pisos, todo dedicado a la Sagrada Escritura. No hay absolutamente ningún versículo de la Biblia que no esté estudiado y que no esté documentado. Entonces, una riqueza extraordinaria. Oiga, padre, yo tengo una duda, siempre tengo una duda en cuanto a los niveles eclesiásticos. Ustedes, padres, vicario, ¿cómo se determina quién va a obispo, quién va a cardenal, quién va a arzobispo? ¿Cuál es la ruta para llegar a ser arzobispo? Si no me equivoco, es el top, ¿verdad? Bueno, el Santo Pontífice, el padre, el Papa. Sí, el Santo Papa. En la Iglesia Católica nosotros manejamos 3 órdenes, solamente 3 órdenes, que es el diácono, el presbítero y el obispo. Son solamente esos 3. Los demás son títulos honoríficos, todos los demás. Ok. Entonces solamente diríamos que en cuanto a orden, el diácono, el presbítero y el obispo, todos los demás son... El Papa es obispo de Es Roma. obispo. Obispo de Roma. Es obispo. Y la organización de la iglesia, bueno, a nosotros decimos el obispo, después hay un arzobispo. ¿Qué cosa es un arzobispo? Es un obispo que se le ha encargado el cuidado de una zona. Él coordina, vamos a decir, a otro grupo de obispos, y por eso se le llama arzobispo. El lugar donde él está es nosotros decíamos en la arquidiócesis. La arquidiócesis donde está el arzobispo es como la cabeza de la zona. Aquí, por ejemplo, nosotros somos la zona Bajío, y la arquidiócesis es León. Sí. León y Irapuato, Celaya y Querétaro somos parte de eso. Entonces, nuestro arzobispo es el arzobispo don Jaime, que está precisamente en León. Después de allí vienen otro título, vamos a decir, que dentro de los obispos o arzobispos hay una distinción muy particular por lo que los arzobispos o los obispos hacen de destacado. Y entonces cuando un obispo, un arzobispo se distingue por alguna cosa, entonces se le da el título de cardenal, porque se distingue por su celo pastoral, etcétera. Y como nosotros sabemos que una de las funciones de los cardenales es que del equipo cardinalicio, del grupo cardinalicio, de ahí se elige el Papa. Claro. Y entonces esa es como la ruta, y repito, todos los demás son títulos honoríficos, solamente 3 grados y con títulos honoríficos. Padre, y retomando este tema, te regresas después a Querétaro, ya regresas aquí a la diócesis y me imagino que debe ser, pues, tanto tiempo estar fuera, 2, 3 años, ya es un tiempo que ves muchos cambios cuando regresas, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue ese golpe? ¿Cómo fue esa adaptación también, no? Bueno, fíjate que el primer golpe fue de aquí para allá. Sí. Porque fue dejar la cultura mexicana, la lengua, la familia, la diócesis y todo, y empezarse a enfrentar a la universalidad, a los pueblos, al mundo, a la iglesia. Entonces, sí, para mí fue un golpe muy duro y una crisis muy fuerte el poder desarraigarse de aquí de México y empezar a vivir la universalidad. Después de que uno ya le agarra el pulso de todo, entonces la vida se hace también completamente normal y ordinaria. Al regreso de allá para acá, después de 4 años, ¿se recuerdan ustedes cuando aquí en México manejábamos los miles? Sí, sí, el cambio de Todos eran pesos. miles, El recorte de la moneda. Entonces yo me fui con los miles y cuando regreso ya eran pesos. Los nuevos pesos. Entonces, yo ya no conocía las monedas. Sí. Yo ya no sabía los precios yo tenía que decir, bueno, ¿y cuánto cuesta unos zapatos? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto esto? Lo otro. Así como de aquí para allá me costó, igual de allá para acá, otra vez. Nuevos pesos. Asimilar el cambio. Y sí, en 4 años yo sí noté bastantes cambios aquí en la ciudad como tal. Y pues ya ni se diga en la iglesia también, cambios. Entonces fue una readaptación aquí a nuestro querido Querétaro, a nuestro bellísimo Querétaro, que Querétaro es muy bello. Oiga, padre, también teníamos nosotros siempre nos ha platicado un poco de su labor y de su trayectoria,
y como medios de comunicación, obviamente es un tema importante el tema de los exorcismos, que nos dijo, nos ha compartido en algunas ocasiones. ¿En qué momento empezó usted a ver ese tema? ¿Cuándo fue el punto en donde pues lo empezaron, no sé cómo se dé esa preparación y ese llamado también? A ver, ojo, aquí yo quiero hacer una aclaración para allá. No son cazafantasmas, son exorcistas. No, pero Que aparte, quede claro pero que como por dice ahí Paco, se sepa. no, pero como dice Paco, o sea, eso también lleva una preparación, debe llevar una preparación. Pero no son cazafantasmas. Bueno, mire, el obispo es el que tiene, vamos a decir, la plenitud de todo. La plenitud de todo, no solamente la autoridad, sino en sus manos está todo. El obispo es todo, por eso tiene el grado más alto el obispo dentro de la iglesia. Y entonces el obispo en todo el mundo siempre tiene un vicario, o dos vicarios, o los que sean necesarios, vicarios, es decir, aquellos que le ayudan al obispo. Entonces el vicario general tiene, lo llamamos en la iglesia, tiene también una autoridad ordinaria. Es decir, nada más que la autoridad del vicario general no es autónoma, sino depende de la autoridad del obispo. Okay. Pero tiene toda la autoridad del obispo, el vicario general. Entonces, el obispo es el primer exorcista. Okay. Y entonces, si el obispo es el primer exorcista y tiene su vicario, entonces el vicario es exorcista junto con el obispo. Okay. Entonces, desde el momento que el señor obispo me nombra vicario general, o sea, yo automáticamente entro dentro de la parte exorcística. ¿Qué fue eso? ¿En qué año? En el 2012. En el 2012. En el 12. Y a partir de allí, el señor obispo don Faustino, no solamente, vamos a decir, por la potestad ordinaria de ser exorcista, sino además él me encargó coordinar al grupo de sacerdotes en el tema del exorcismo. Lo que le llaman la pastoral de liberación. La pastoral de sanación y liberación. Okay. Entonces a mí me encargó coordinarla, y desde el 2012 he estado al frente de los sacerdotes, pero no solamente como coordinador, sino también como ejecutor. Yo atiendo muchísimas personas con el tema de sanación y liberación. De hecho, todavía hace ratito, antes de empezar el programa, a las 8 de la mañana, atendí 4 personas aquí con, no son exorcismos, la pastoral de sanación y liberación, pero permanentemente estoy yo atendiendo a las personas a lo largo de estos, ya van a ser, en 2012, bueno, ya van a ser 13 años. 13 años, en julio de este año cumplo 13 años. He atendido más de 4,000 personas con este tema de la sanación y de la liberación. Es un tema realmente, y una pastoral realmente bonita, realmente muy bonita. Uno a veces como que piensa el exorcismo al estilo de la película. Ajá, Sí, sí, claro, es claro, como claro. que La ciencia ficción nos hace ver Hasta muchas le cosas, duele el ¿no? cuello nomás de ver la película. Y esas son las imágenes, ¿verdad? Bueno, sí hay unas muy parecidas a la película, pero aquí lo bonito de todo esto es que, miren ustedes, llega una persona atormentada con los que están posesos, llega una persona posesa o una persona atormentada por el demonio, tú la recibes y después de que rezas por ella, tú la ves que se va absolutamente libre. Es una cosa sumamente impactante. Y es también retomar las dimensiones de la persona, no nada más lo físico que podemos palpar, sino también esta salud espiritual que se le procura al creyente. Y bueno, dentro de esto, padre, ¿ha tenido alguna situación de que haya atendido a una persona que no sea precisamente católica o sea hasta cierto punto atea a conveniencia? Sí, me ha tocado atender personas que son de otra religión, que son cristianos, sí. También ateos. Un joven que me dijo: padre, yo realmente soy ateo, pero conozco de la Iglesia Católica y pues yo sí quiero que rece por mí. Pues por supuesto que sí. He también atendido religiosas, sacerdotes, niños, adolescentes, matrimonios e incluso personas de la tercera edad.
Entonces, este es un tema, abarca todo el arco de la vida y es un tema realmente pues, muy bonito. Mira, nos decía la otra vez también que esto va muy en los últimos años, muy junto con esta devoción a la Santa Muerte, que pues nosotros lo hemos visto también de este lado, como reporteros, como pues personas que estamos llevando la información, que pues también esta figura está muy ligada a cosas como el crimen organizado. Sí. ¿Cómo es en el diario? ¿Qué pasa con una persona que pues, se le ocurre decir, pues voy a intentarle con la Santa Muerte a ver si sí me la hace buena, ¿no? Sí, la Santa Muerte ha entrado así como un elemento religioso, cultural, como hasta cierto punto inofensivo. Porque de repente uno dice la Santa Muerte, ya el hecho de decirle santa, es como que ha sido un término muy cristiano, muy católico, el hecho de ser santo. Y cuando decimos Santa Muerte, para nosotros los católicos la Santa Muerte es tener una muerte santa. Pero poco a poco ha ido cambiando este concepto, ha estado ligada más bien al mal, primero a la brujería y después ya al satanismo. Y ciertamente yo puedo decirles de la experiencia que yo tengo aquí, es que aquí en Querétaro hay varios elementos que han sido constantes, que abren las puertas para poder pensar en una influencia maligna o hasta incluso en una posesión. Y es la práctica de la brujería. Entonces, la persona que hace brujería, limpia, lectura de cartas, todo eso, círculo de fuego, amarres, el vudú, amarres, todo eso. Entonces, son puertas muy grandes que se abren al tema de las fuerzas malignas. Entonces, el tema de la brujería. El otro es precisamente el culto a la muerte. Eso. Y yo les he comentado de que muchísima gente de la que yo he atendido, de esos 4,000 que yo he atendido, muchos de ellos sí están ligados con el culto a la muerte, a la muerte. Y aquí en Querétaro pues es algo, vamos a decir, muy, muy presente el culto a la muerte. Poco la santería. Aquí en Querétaro hay poco santería. Yo me he encontrado, sí, gente que ha vivido la santería, que la practica o que la practicó, pero ciertamente es muy poquito la santería. Pero diríamos brujería, culto a la muerte, santería, son de las cosas que yo más constantemente... Incluso aquí hay un santuario, ¿no? Ahí en Pedro Escobedo que sí, está. Hay en Pedro Escobedo, hay otra capilla en Navajas, en la Cañada, y después hay ermitas. Como en el Chamizal también es una, ¿no? El Chamizal aquí por Carrillo, ¿no? La colonia Chamizal. Creo que sí. Está en los límites, sí. Padre, ¿y qué pasa con la persona que se recupera de esta posesión, que es liberada finalmente, vuelve a su vida cotidiana? A veces, no sé cómo es el proceso para una persona, le cae en el análisis de lo que estaba haciendo mal y vuelve otra vez a regarla, y te ha tocado que regrese y... Sí, por supuesto. Ya habíamos, ¿no? Sí, por supuesto. Reincidente. Reincide. Jesús dice una cosa, en el Evangelio dice una cosa muy interesante. Dice Jesús, cuando una persona queda libre, dice, el espíritu se va y vaga, dice, por lugares áridos, y al no encontrar dónde entrar, vuelve a su casa. Pero vuelve con otros 7 demonios más poderosos que él. Dice, y la encuentran recogida, arreglada. Dice, pero al llegar con 7 demonios más, la situación se vuelve mucho más complicada que la primera. Bueno, eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Y precisamente se sucede, como dicen ustedes. Una persona que queda completamente liberada, está libre para hacer una vida completamente normal, en su casa, su familia, en la iglesia y todo eso. Recupera el libre albedrío. Sí. Pero la persona puede flaquear en la práctica de su fe, se vuelve a alejar de Dios, vuelve a caer en el pecado, reincide en lo mismo, y entonces puede volver el maligno, sí puede. Así como Payán con el América. Muy reincidente. Bastante. Eso ya es diabólico. No, pero pues así nací, padre. Oye, ¿quién le vas? Porque te gusta el fútbol. ¿Sí le vas a Gallos, padre? Bueno, son los de casa. No, bueno, pero estamos comprometidos por conciencia. Eso ya es más de fe. Es por nacimiento, por cuna, pero pues a ver, te fuiste a la Roma, pues, sí. ¿no?
Si no, fíjate que en Roma nunca fui a ver un partido de fútbol. No, ninguno. Ninguno, sí. Bueno, aparte, porque ahorita que decías el tema, ¿no? Pero también en aquellos tiempos llegar a Europa, había moneda en cada país, ¿no? Sí. Era el franco, el de Italia, que era la lira. Sí. Y dices, órale, no, ahorita ya medio hay orden con los euros, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pero ya luego aquí dices, no, pues nunca tanto pesos, ¿no? Pero sí, me imagino que ese tiempo cuando tú llegaste, quitamos 3 ceros, y les quitan los 3 ceros y luego el cambio, dices, ¿qué onda, no? Sí, a mí todavía me tocaron cada país donde cada país tenía su moneda. Sí, la lira italiana, el franco en Francia, Las pesetas. las pesetas españolas, aunque fíjense que en España yo estuve muy poquito. Ya cuando me regresaba a México dije, híjole, pues ya me voy a regresar a México y no conozco España. Digo, pues ya por lo menos de pasada. De pasadita. De pasada. La puerta de Alcalá. Ya que preguntarle, a lo mejor es un poco social, pero ¿ha regresado a su comunidad de Ceja de Bravo? Sí. ¿Y cómo ha cambiado de esa Ceja También. de Bravo que dejó? Que entiendo, pues nada más había una primaria. ¿Ha mejorado en 30 y tantos años? Sí, bueno, la comunidad ha mejorado mucho. Desde el punto de vista material, mucho. Porque yo podría decir que el 98% de los hombres se van a Estados Unidos. Sí, Y hubo una temporada bastante buena en los Estados Unidos. Debe ser como a partir de los 85 hasta el 2000, que fue una temporada pero bastante buena. Entonces la gente que estaba en los Estados Unidos sí tuvo mucho dinero. Y si nosotros hoy vamos a la Ceja de Bravo, de las casitas donde eran piedra sobre piedra. Yo me recuerdo que nos quedábamos en la casa y decíamos en el cuarto grande, pues yo aquí una quinta parte de este salón. Y cuando nos acostábamos en nuestro petate, yo me recuerdo que con mis hermanos decían, oye, aquí entra un chiflón del aire, hazte más para acá porque aquí no entra. Ponle un cartoncito. De esas construcciones, hoy van ustedes y vemos, ¿no?, unas casas realmente tropicalizadas, ¿no? muy, sí, Muchos traen diseños norteamericanos. por supuesto. Y es que la mayoría de ellos, como se van de aquí del rancho, ¿en qué van a trabajar a los Estados Unidos? Normalmente a la construcción. Sí. Y entonces han aprendido yo hablo, por ejemplo, del tema de mis sobrinos. Ellos han aprendido a interpretar los planos y los ejecutan. Y ellos me dicen una cosa. De hecho, yo algunas veces he ido a los Estados Unidos con ellos y yo me iba a trabajar con ellos. Claro que no sé hacer nada, ¿no? Pero por lo menos recoger la basura, eso sí puedo hacerlo. Entonces yo me iba con ellos a trabajar allá sus trabajos. Y me decían, pues es que aquí nos traen los planos. Nos los trae el arquitecto diciendo, estos planos son los que hay que hacer. Dice, y una vez que terminamos la casa, los planos ya no sirven a la basura. Entonces dice, si un plano de estos nos gusta, no lo traemos. Claro. Y si ellos lo saben interpretar y lo saben ejecutar, sí, o sea, por eso ha cambiado muchísimo la comunidad de la Ceja de Bravo, ha cambiado el nivel económico, ha cambiado mucho. Incluso me ¿Ya imagino. hay secundaria? Sí, No, incluso me imagino, padre, que a lo mejor en esos tiempos venía a la capital, era incluso a distancia más larga, ¿no? O sea, que ahorita llegamos en 15 minutos o 20 a Ceja de Bravo. Sí. O sea, pero en aquel tiempo sí era una distancia como, ¿qué? ¿1 hora? Bueno, normalmente nosotros decíamos, el autobús dura 1 hora a Querétaro. Ya nos veníamos por la carretera de Empedrado, otras partes era terracería. Y de hecho, los 14 años que yo estuve en el seminario, eso fue el camino. Ir y venir para allá por estas carreteras de este modo. Pero sí ha cambiado muchísimo. El nivel de vida ha mejorado muchísimo. La cuestión estudiantil igual. Ya en la Ceja de Bravo ya hay algunos hombres y mujeres que ya son profesionistas. Sí, claro. Oiga, padre, y justamente que está hablando de este cambio de cuando usted era estudiante, cuando el pueblito allá en Corregidora todavía era el pueblito, y que hoy justamente se está empezando a analizar la llegada del tren México-Querétaro y todavía otra proyección hacia el norte. ¿Cómo ha cambiado y cómo se prevé que haya cambiado toda la ideología de los queretanos ahora que también están diciendo que ya son más personas que vienen de otros estados? En eso me incluyo yo, Pai, alguno que otro que está por acá. ¿Cómo ha cambiado a lo que usted conocía
¿Cómo se han acercado o cómo ha cambiado la convivencia entre católicos que se acercaban antes más, se acercan menos? ¿Cómo ve esta nueva cosmovisión de la catolicismo? Sí, porque como dice Ulises, también ya a la iglesia llega de mucha gente que viene de otras partes, ¿no? Entonces se dan cuenta de... O ya no llegan también, porque muchos ya no llegan a la iglesia. Sí, pues fíjense que la gente que ha llegado a Querétaro normalmente son católicos. Sí. Son católicos a lo mejor con otro nivel de vida o de práctica religiosa, pero son católicos. El resultado es que llega una colonia, ya sea una colonia, piensen ustedes, por ejemplo, Luarca, 12,000 casas. 12,000 casas, pues imagínate un promedio de 4 personas, 5 personas por casa, ya tenemos 60,000. Allí entonces, a medida que pasa el tiempo, se hace necesaria una parroquia. Claro, y esa gente asiste a la iglesia, sí asiste, sí practica. Entonces normalmente son católicos los que llegan, pero sí la visión queretana, yo digo que no solamente se está universalizando, sino que Querétaro va rumbo a ser una ciudad cosmopolita. No, y sobre Oiga, todo, padre, ¿y cuántas iglesias harán falta en Querétaro como para cumplir la demanda? dar abasto, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta. Nosotros pensamos al interior de la iglesia que una parroquia, vamos a decir como que para ser bien atendida de una manera cercana, solicita por un sacerdote, debería de ser de alrededor de 20,000 personas. Pero aquí en Querétaro estamos completamente rebasados. Sí. Solamente Carrillo, 40,000. O sea, yo tengo lo doble, aquí tendríamos que ser 2. ¿Vea? Y así, si nos vamos a las colonias que están aquí en la zona conurbada, es la misma situación. ¿Vea? Entonces, son realmente muy grandes. Fíjate, yo platicaba con el párroco que está en San Juan del Río, en San Pedro Aguacatlán. San Pedro Aguacatlán, está fuera de San Juan del Río. Le dije, padre, bueno, yo lo conozco desde luego, pero no conozco bien todos los desarrollos de ahí. Le digo, padre, ¿y ahora cuánta gente tienes en la parroquia? Cuando la parroquia empezó, pues sí tenía como 20. Como 20,000 habitantes cuando empezó esa parroquia hace 30 años. Y entonces le dije, ¿cuánta gente tienes ahora? Dijo, 70,000. No, dos estadios corregidores. No, y es que padre. Y las vocaciones, o sea, además de la ampliación, digamos, de la infraestructura, que serán los templos, las parroquias, pues ahí hay que tener personal para tenerlo. ¿Cómo andan en esas vocaciones para ampliar? Débil, andamos muy débiles. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser rector en el seminario, 10 años y medio. Yo entregaba en promedio al año 10 sacerdotes, en promedio. Ahorita es la mitad, o sea, 5 y a veces hasta menos de 5. Entonces ha bajado bastante. ¿A qué le atribuye eso? Fíjate que es un fenómeno mundial. O sea, Querétaro no es el único. En México no es el único. Europa ha bajado muchísimo en las vocaciones. México ha bajado muchísimo. Es un fenómeno mundial. ¿Y a qué vamos a decir? ¿A qué se refiere todo esto? Hay una cosa, actualmente el mundo, la tendencia mundial es alejarse de Dios. Y no solamente hablo del catolicismo. Yo conozco en Medio Oriente, bueno, no voy a decir no bien, pero tengo contacto muy cercano con los judíos, con los musulmanes. Tengo yo bastantes amigos de tanto judíos como musulmanes y platicamos todos estos temas y ellos se quejan, vamos a decir entre comillas, igual. Y a mí me impresionó, por ejemplo, decía un judío hace unos 10 años, decía, padre, aquí se está acabando la cultura del desierto. O sea, los pueblos que vivían en el desierto, esos beduinos, sí, ya se acabaron. Los BDB. O sea, la ciudad los absorbió. Todo lo que es la península arábiga, lo mismo. Entonces dice, están desapareciendo.
Y toda esta gente, pues, son gentes muy religiosas, como nosotros aquí, ¿no? Entonces, las ciudades en general han ido avanzando para ser sociedades sin Dios. Entonces se han alejado mucho. Yo creo que ese es el fenómeno mundial primero que explica esto. Después, ya aquí un poquito más local hacia nosotros, es que lo que es aquí en México, a nosotros nos han vendido la idea de que la felicidad consiste en estar uno ausente de responsabilidades. Pásatela bien, no te esfuerces para nada, eso está bien chido, no. Entonces todo eso llega a los jóvenes. Entonces el ser sacerdote no te presenta un estilo de vida claro, así, sino el ser sacerdote te presenta una vida de responsabilidad, de entrega, de generosidad, etcétera. Y entonces los jóvenes dicen, no, yo ser sacerdote para vivir una vida así, pues no. Entonces, vamos a decir, el tema del bienestar, el tema del dinero y todo eso ha pegado muchísimo aquí, ¿verdad? Y yo creo que son de los fenómenos que son muy comunes, donde eso nos ha como que ha hecho que haya realmente muy poquitas vocaciones, que ha bajado bastante. ¿Qué hay que hacer? Pues en primer lugar hay que hacer el evangelio más creíble, hablamos para nosotros los sacerdotes, que la vida del sacerdote sea más atractiva, que los jóvenes nos vean y digan, no, pues yo sí quiero ser sacerdote como este de aquí, porque mira cómo trabaja, cómo organiza la iglesia. O sea, el testimonio también de los sacerdotes es muy importante. Y también le llega a la modernidad, padre, no, perdón, a la modernidad, es decir, muchos, incluso platicamos, ¿no? Tienes por su Facebook, o sea, muchos párrocos le entran a la modernidad. Me acuerdo en la pandemia, fue un tema en el que ¿te acuerdas que no se permitía a la gente? Se daban ya las misas en línea, Facebook. Pero sabes que no solo eso, sino que también, por ejemplo, el Papa Francisco ha impulsado muchas iniciativas, muchas reformas, claro, para tratar un poco de contrarrestar esta situación. A muchos les cae muy mal. Sí. A otros consideran que es necesario. ¿Cómo lo ve usted, padre? Sí, mira, cuando el Concilio Vaticano II vino, el tema fundamental se decía así: hay que ayornar a la iglesia. Ayornar quiere decir, hay que abrirla al mundo, que la iglesia tenga contacto con el mundo. Y ese ha sido el camino, pues, de la iglesia. Ahora es necesario, completamente necesario. No podemos nosotros presentar una iglesia encerrada. No podemos nosotros ser sacerdotes encerrados de ninguna manera. Claro que el Papa dice que el riesgo número uno del sacerdote es la mundanización. Sí, claro. O sea, que el sacerdote se haga mundano, y se olvide, pues, de su vocación, se mundanice. Pero que hay que estar en contacto con el mundo y usar las cosas del mundo, por supuesto. Si las cosas nacieron no siendo malas, sino las cosas nacieron siendo buenas, y precisamente para ayudar a la sociedad hay que usarlas en cuanto nos ayuden a conseguir los fines que uno persigue. Oiga, padre, pero los jóvenes ya no tienen vocación para ser sacerdotes, pero los jóvenes también ya no quieren ir a la iglesia, ya no creen en la santidad. Se ha dejado de lado todo lo que en algún momento enalteció el respeto hacia las personas, hacia las cosas, hacia los adultos. Todo ha sido un rompimiento abrupto que ha generado olas de violencia, hablando de México. ¿Dónde se perdió el camino? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo llamarle a la gente y decirle que no es el camino que se necesita? Porque yo creo que ya todos estamos cansados de ver todos los días noticias de secuestros. En el conspirador, por cierto, En el conspirador. Es el mensaje que da el conspirador. ¿Qué debe de pasar? ¿Qué consejo le daría a la ciudadanía para allá? ¿Tú qué crees que esté pasando? No, porque incluso, mira, platicamos, me acuerdo que cuando ya ahí está el santo de las redes sociales, ¿no? Carlo Acutis, ¿podríamos llamarlo así, padre? Sí. Este chico, o sea, me platicaba el padre de la historia, ¿no? Es un joven que mandaba mensajes, era bloguero, hacía videos, y pues tuvo una enfermedad terminal, terminal, y pues bueno, lo enterraron como decía, ¿no? Incluso el Papa decía que hubiera un santo con tenis,
como nos vestimos nosotros los jóvenes, ¿no? Como los chavos. La chaviza. Nosotros, como la chaviza, ¿no? Y entonces Chavorruquiza. fue muy impactante cuando pues lo muestran y estaba, pues como dicen, incorrupto, ¿no? El cuerpo, y bueno, de ahí, de hecho que están sus reliquias, ya llegaron, ¿no? Ya está aquí de Carlos. Van a venir a México, sí. Aquí en Querétaro incluso, ¿no? Pero cambiaste el tema para allá. No, pero va por ahí, A ver, perdón. Baja el balón otra vez y acomódasela para que meta No, el gol. pero sí, padre, nos contabas la historia, por ejemplo, de Carlo Acutis. Sí, o sea, ¿en qué momento se perdió? Yo creo que el mundo ha ido cambiando de una manera paulatina, y diríamos, la fuerza mundial es, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, esta ideología entre la Guerra Fría, ¿no? Entre el socialismo y el capitalismo. Entonces el capitalismo fue imponiéndose a base de presentar la vida humana como un bienestar absoluto. Entonces, si ustedes se fijan ahora, yo les digo, por ejemplo, cuando voy con los peregrinos, no hay que levantarnos temprano para que no nos dé el sol. Bueno, pues si venimos a caminar, hombre, Sí, pues, o sea, nos va a dar el sol. Queremos caminar y no cansarnos. Queremos estar bajo el sol, broncearnos, pero no quemarnos. Sí. O sea, es esta mentalidad, ¿verdad?, del bienestar llevado hasta las últimas consecuencias, de tal manera que ahora ustedes vean, por ejemplo, al grado de decir, es que me miró feo. Entonces, como me miró feo, me está acosando, me está, Y el pobre nomás es visco, ¿no? me está atacando, ¿verdad?, me está despreciando. Y entonces, de ese tipo de detalles. Entonces, ¿en qué momento se perdió? Yo creo que en el momento en el que el capitalismo fue creciendo como ideología y se fue imponiendo como ideología. Entonces, el capitalismo ha presentado valores como el bienestar, ¿verdad?, el dinero como la máxima felicidad del hombre. Entonces, ya de ahí para allá pues vienen todas las consecuencias habidas y por Y el haber. dinero fácil es un problema en México. Y ahora el dinero fácil aquí. ¿Qué tan cercano está esta problemática aquí en Querétaro? Usted que fíjate, tiene más el pulso. Fíjate que no. Incluso, bueno, yo tengo la fortuna de conocer todo el estado de Querétaro, la diócesis de Querétaro, y platicar uno con la gente. O sea, que nosotros digamos que el crimen organizado está aquí en Querétaro, a mí no me consta. Yo he preguntado en las comunidades y pues no. Sí ha habido focos rojos que se han intensificado, sí ha habido, evidentemente que sí, y los hay, ¿verdad? Como Corregidora, la parte de Huimilpan, acá con Guanajuato, Amealco, San Juan del Río, o sea, sí hay zonas muy calientes. Donde ya limitan con otras Sí, entidades. Incluso Ceja es límite con Guanajuato, ¿no? Sabanilla. Coroneo, con esta zona de la Sabanilla, todas Sí, esas ahí comunidades, con la ¿no? Sabanilla. De hecho, tuvimos periodos bastante complicados en ese tema. Pero vamos a decir, yo la experiencia que yo tengo, así de vista, de claro, así, de mano a mano, ¿verdad?, es que las autoridades han atendido muy bien todos estos temas de inseguridad y se han solucionado, gracias a Dios. Y en general vamos a decir que es eso. Nosotros dentro de la iglesia que los sacerdotes estén amenazados o que vivan bajo bajo presión por el crimen organizado, pues por lo menos que yo sepa, ningún sacerdote aquí en la diócesis en estos últimos años se ha quejado por eso. O como pasó en Chihuahua, ¿no?, que han sido víctimas del propio o crimen. que hayan sido víctimas. Más no puedo decir lo contrario, el tema de la extorsión, eso sí, ¿verdad?, que se haya extorsionado, querer extorsionar a algunos sacerdotes, eso sí. Pero el tema de la violencia organizada, no, por lo menos que yo sepa con datos así pues no, ¿verdad? No. Claro. Oye, padre, y perdón, quería, ahorita que comentabas este tema de cómo acercar a la gente, estamos en Semana Santa, bueno, estamos próximos a la Semana Mayor, a la Semana Santa, que es otro tema que queríamos tocar contigo, padre. No, en mano le pusimos el micrófono, para que vea que sí conocemos los colores. No, sí, yo ¿A quién le cubrí, tocó Adviento? yo cubrí El mucho del- tiempo y
la diócesis, y entonces empezó, fíjate, fue antes de pandemia incluso, porque empezó así, de repente, cuando queremos una entrevista los domingos en la fuente de diócesis, había que esperar en el pasillito de catedral. Y a veces Monseñor Don Faustino tardaba una hora y media, y pues nos esperábamos. Entonces fue cuando lo nombran a él Chihuahua. No, Durango. Y entonces, bueno, ¿y ahora con quién vamos a entrevista? Y empezábamos a ir a la misa del padre Martín. Acababa de decir, pásenle, ya nos veía, pásenle muchachos, y ya nos daba entrevista acabando la misa de las 9, ¿no? Acabando la misa de las 9 en Santa Rosa de Viterbo. Y bueno, ¿y por qué esto? Ahí empezaba el tema de que por la empezamos Semana Santa, por la sí. Semana Santa. Ajá. Y luego ahorita aprovechando este tema que decías, padre, de acercar, viene la Semana Santa, de repente se ve como un tema turístico, pero es mucho de devoción. La Semana Santa, los viacrucis, todo esto. Aquí particularmente en Querétaro, en el centro, la procesión del silencio. Las 7 casas. Las 7 casas. Para allá la agarra de vacaciones, pero tiene otro Una agarra de significado. vacaciones, pero sí, mira, todos nos beneficiamos de la Semana Santa, pero realmente tiene un significado, padre, que es que Igual nos estaría enseñaba, padre ¿no? que nos contaran primero a la gente que no sabe por qué los colores guinda, morado. ¿Qué color es, padre? Bueno. ¿Qué es lo que significa? Mira, la Iglesia Católica también poco a poco fue madurando a lo largo de los siglos, y entonces fue madurando en su liturgia, en la predicación y todo eso, y entonces ha hecho de todos los elementos algo catequético, y algo catequético quiere decir elementos que nos ayudan precisamente para profundizar los misterios que nosotros celebramos. Y entonces en la iglesia nosotros tenemos los colores litúrgicos, así los llamamos, los colores que se utilizan dentro de la liturgia. El verde, la esperanza; el blanco, la alegría y la fiesta; el morado, la penitencia; el negro, el luto; y el rojo. rosa. El rosa, nosotros decimos que El rosa es mexicano. el rosa lo utilizamos como 2 veces al año solamente. Que acaba de ser el de la etaria, ¿verdad? Sí, es la alegría. También la alegría, una alegría particular, especial. Y tenemos también ya dije el color negro. ¿Qué falta el rojo? El rojo que es la sangre. Significa la sangre, el martirio dentro de la iglesia. Y ya me acordé porque estaba contando, porque el padre me explicaba, o sea, todo así, el padre me explicaba después de la entrevista, todavía nos daba una clasita de 5 o 10 minutos. Una catequesis. Sí, nos daba una clase. También una catequesis. A varios reporteros nos daba así una platiquita y nos explicaba algunos temas que le preguntamos. De ahí sí, la verdad que sí nos explicaba bien, y entonces sabes tiempo, porque ya tenías gente esperando después de la misa, ¿no? Sí. Siempre. Particularmente en Santa Rosa incluso, ¿no? Sí. Padre, pues es un mensaje final, ya manera de conclusión para Sobre este todo, periodo. sobre todo Ulises, que no ande aventando agua, porque no es nada de Ulises, sábado de gloria. Que No, Ulises ya de- te que metes Ulises al bote, anda ya aventando si agua, avientas agua, te meten al cubetazos. bote, ya no es tan fácil como antes. Sí. No, pero Hay sí que agarrar ya unos la- globos de huevos si quieren y los avienten. Encarecidamente, Ulises, no tires al agua. No, Por favor. Ulises, A ver, no. chequearon el mensaje. Ulises, no tires al agua. Ni te tires al agua. Tampoco. A las aguas Ni te locales. tires al agua tampoco, sí. Son 2 acepciones de la misma realidad. Bueno, este periodo de lo que nosotros llamamos de la Semana Santa es realmente muy peculiar para nosotros los católicos, y es el centro de la fe. O sea, es el centro. ¿Cuál es el centro de la fe católica? Cristo muerto y resucitado. Eso es. Ese es. Cristo murió y Cristo resucitó por nosotros. Entonces ese es el centro. Y eso nosotros lo vamos desdoblando a lo largo de todo el año. Y de una manera muy particular y más intensa lo vivimos en la Semana Santa. Los días más importantes: jueves, viernes, sábado y la vigilia pascual, que son los 3 días santos que nosotros lo llamamos. Y eso, ahora, ¿por qué viene tanta gente a Querétaro? Porque está bonito. En esta semana. Y desde luego Querétaro es una maravilla. La ciudad como tal, el cuadro Sí. histórico. Y yo le digo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer varias ciudades europeas y todo eso. Y yo digo, bueno, pues aquí lo tenemos en Querétaro. No, realmente es muy bonita la ciudad de Querétaro. Y la gente viene por la belleza. Viene la gente también atraída a Querétaro por toda la historia y por su fe. Porque tenemos muchas costumbres muy bonitas que nos dan identidad a Querétaro, y la gente viene a conocerlas, viene a ser parte de esta experiencia. Por eso vienen en Semana Santa aquí a Querétaro. Vienen sí a ver la procesión del silencio, y como decimos, el que anda entre la mira algo se le pega.
Sí, sean católicos sí, o no claro, sean claro. católicos, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿y por qué hacen eso? Ujú. ¿Y por qué hacen eso? De hecho, en estos últimos años me han invitado a darles una plática a todos las distintas hermandades que van a participar en la procesión del silencio. Y yo les digo, bueno, ¿y tú escoges tu cruz? No, dice, vamos pasando en la que nos toque. Ay, caray. Y si hay una muy pesada, pues con eso. O sea, se preparan espiritualmente. El otro tema, por ejemplo, cuando se hacen el Via Crucis viviente, los actores se echan todos los 40 días ensayando, todos los 40 días, y por ejemplo, la persona que va a tener el papel de Jesús, es una cosa impactante para ellos como personas, ¿no? Es decir, ¿yo cómo voy a representar a Jesús? Tengo que cambiar de vida. Claro. Tengo que cambiar de vida, pues cómo que voy a representar a Jesús y mira a mi familia, ¿no? Y mira mi Y yo acá trabajo, tomando, ¿no? Sí. A mí me llama mucha atención, padre, y a veces nos parece gracioso, pero hay gente que de repente ve un Via Crucis y se apasiona y se mete a defender a veces, ¿no? No. Y Le ya pega ves al soldado que romano. como que de repente llegan a ver el Via Crucis y sí se apasionan o sea, como que Es lo toman algo impactante real, ¿no? verlo. Es impactante. Sí, realmente muy impactante. Entonces, la gente viene pues a Querétaro a ver todo eso, a ser parte de la experiencia. Yo digo que no solamente como un espectador, sino a ser parte de la experiencia. Y luego, pues Querétaro también es muy, muy atrayente, pues el clima de paz y todo lo bonito que tenemos en Querétaro, la gastronomía, la atención, la hospitalidad. Y entonces, pues yo simplemente diría, los queretanos estamos en el camino. Sabemos que llega la Semana Santa y hay que vivirla y hay que prepararla y vamos, ahí estamos los queretanos. Y los que nos visitan vienen a ser parte de nuestra historia, parte de nuestra fe. Vengan y sean parte de nuestra historia y compartan con nosotros la belleza de la fe que nosotros tenemos. Oiga, padre, aquí en Querétaro el Via Crucis de la Cañada es el más importante, el más conocido. ¿Qué otros Via Crucis conoce usted? Carrillo, Aquí satélite. en Carrillo, No, satélite. aquí en los municipios, porque el de Tolimán también dicen que es muy Tolimán. bueno. Y recomendaría a la gente para que cuando venga aquí a Querétaro no le caigan todos al centro y se vayan a los otros municipios. También queremos derramar para allá. También Ulises queremos para turismo secretaria de por allá. turismo, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Platíquenos 2, 3 que recuerden de las bueno, zonas municipales. mira, en cuanto a los Via Crucis, lo digo en general, casi en todas más bien en todas las parroquias se hace el Via Crucis, con distintas modalidades. Pero Via Crucis viviente, vamos a decir, representado, pues sí hay algunas comunidades que tienen ya una tradición muy bonita. Empezando de allá para acá, bueno, pues Tolimán. En Tolimán van hasta 20,000 personas. En Tolimán, entonces hay mucha gente. Tolimán, lo que es San Miguel Tolimán. Tolimán, la cabecera, y San Pablo Tolimán. Entonces, ahí representados. Un poquito más para acá, bueno, pues es la Cañada. También junta mucha gente. Entre 15, arriba de 15,000 personas. Luego un poquito ya más hacia acá al centro es esta parte, bueno, Santa María Magdalena, unos 3,000-4,000, Carrillo no sé decirles, apenas lo voy a vivir este Más o año. menos 3,000, 3,500. 3,500, luego está Satélite también, ¿verdad? Con una tradición bastante fuerte, y luego nos recorremos un poquito más para allá, bueno, está también lo que es el pueblito, y hay un lugar donde como que ha pasado desapercibido, pero poco a poco ha ido tomando también mucha fuerza. Bueno, la ha tenido, más bien lo hemos descubierto, que es el Vejil. El Vejil, el Huimilpan. El Vejil. Entonces, en estos lugares, vamos a decir, es donde mayor gente se ha concentrado, pues. Los demás son Via Crucis, sí, pero con una participación mucho más pequeña. Oiga, dice Rafa que si el año que entra lo puede aceptar como Cristo para el Via Crucis, que él ya sabe que se va a apuntar. Pues, tú les Va a dejar la barba, se va a dejar la barba. Yo creo. Rafa, te pondremos, ¿qué será? Ya, Un que guardia sea romano, Lázaro. ¿no? Un guardia romano. Oye, padre, pero aparte, Tiene cara fíjate, así como acabando la de- Semana Santa, que es un momento bien importante, el momento que también marca a Querétaro en cuanto a la fe y la iglesia es la peregrinación, Bueno, sí, ¿no? la peregrinación esa es otra historia. Sí, es es otra cosa. otro programa, pero sí, también no viene... Sí, muy impactante. De hecho, fíjense que una de las preocupaciones que nosotros teníamos era de que en el sínodo en Roma de hace, no me recuerdo el año exacto, nosotros, Hace varios años. Hace varios años, un poquito más ponle 10 años. Nuestra preocupación era que en el sínodo en Roma
se dijera que en Querétaro tenemos la experiencia de piedad popular de la peregrinación. Todavía estaba de arzobispo Martín Rábago. Martín Rábago. Después fue Cortés. Y todavía estaba Martín Rábago, y él representó a la zona Bajío y representó a México, y bueno, fue la insistencia del señor obispo don Faustino que en Roma se dijera que Querétaro tiene esta expresión de piedad popular que se llama la peregrinación, que arrastra prácticamente a todo, y sí lo dijo en el sínodo. Y para nosotros aquí a nivel de la República Mexicana, creo que la peregrinación queretana es la más organizada, Sí. es la más evangelizada y es la que mayor número de gente lleva. ¿Cuántos son? ¿Son ya 50,000, 60,000? 70, ¿no? Bueno, peregrinos el año pasado, varones tuvimos 37,000, mujeres 25, 5,000 ciclistas, los que caminan, sin contar, vamos a decir, los familiares que están yendo y viniendo. El político del Celso también. Y Pues nada más va 2 días. Pero, a ver, Gabo, que quede claro, eso solamente es un año antes de elecciones. No creas que son todos los años. bueno, y sin contar también, porque son parte de la peregrinación, así los entendemos, pues Protección. la gente que va Sí. vendiendo, Sí. porque se echan toda la peregrinación. El chicharronero. Sí. El apoyo de suministros. Sí, vamos a decir, los que El van que te ofreciendo cuida la comida. mochila, los camiones que guardas tu mochila Los y maleteros. los maleteros. Oigan, padre, pero en esa situación es algo bien curioso que a mí me pasó, a mí me asombró que en Querétaro todavía los peregrinos, hay muchas familias que cuando llegan les ofrecen agua, les ofrecen un bocadillo, una torta, cosas de corazón, manzanas, frutas, pero ya llegas al Estado de México y caray, te cobran hasta casi No, por pero- quedarte ahí, ¿no? Sí, y Ya ves que eres pichicato. Padre, Ulises cada año, pues hay que ir a la Pere, y me embarca, Y y al nunca final va, él nunca va, pero el lobo. siempre llevo, de que lo conozco 8 años, que cada año dice, Sí, hay nos que vamos cubrir a la ir. Pere desde Neblinas, hay que cubrir la Pere desde Ya Neblinas. fui una vez, Pero ya fui no una van ni vez a la a despedida. Neblinas. No va ni siquiera van ni aquí en a la la- catedral, Yo fui una padre. Ni siquiera se No levanta van ni a la del mío. congregación, padre, A no ver, van a la yo quiero hacer un congregación. anuncio aquí. A ver, ya. Claramente, padre. La próxima peregrinación, Gabo vaya en mi representación. Desde Neblinas para Ciudad de México. Dijo Fox y yo, ¿por qué? Oye, padre, pero y regaña a Paco porque tiene esa costumbre de andar diciendo que su rebaño sagrado, y está, pues es como dicen, no digas el nombre. Y Samu también. Ahí peca de ignorancia Sí, de mi sí, sí, compañero sí. para allá, porque hay una bendición papal. Es que es americanista. Sí, Sí, hay claro. una bendición papal ¿Ah, sí? al equipo de Para las Chivas sí hay una. Y está ahí enmarcada y todo, por eso se empezaron a decir el mote El del rebaño sagrado. para que te Pero vayas. no, padre. Bueno, es que Sí. equipos con historia y tradición, no hechos por Sí, una acá le- televisora. aquí le tiran al no, del no hechos por Valladolid una como, televisora, mira. hermano, no, pues, Pero fíjense que nada más quería apuntalar un poquito la idea que dijo Ulises. Ciertamente en la peregrinación, todo lo que es el estado de Querétaro, la gente es muy generosa y da. Benditos sean los queretanos. Sí, por supuesto. Pero sales de San Juan del Río y atravesamos una parte de Hidalgo, diríamos que está muy champurrada, pero entras al Estado de México y allá la gente no da, pide. Esos son los mexiquenses, claro. Los mexiquenses, no los capitalinos. Sí. Mexiquenses de Creo que en la Pues quebradora, eres como la 50, ¿cómo se llama? 50. La quebradora. Sí, la quebradora. Es la última parte donde llegas y hay incluso pues llegan todos, o sea, se organizan. Creo que es del Marqués le toca, ¿no? Ese tema de que ponen la comida, o sea, el desayuno y órale a seguirle, ¿no? Sí, Para- pero fíjense que es bien curioso, de verdad. Yo lo vi el año pasado. Pasa uno a estos... Que también usted no va todos los años a Neblinas, padre, también. No se haga. el año pasado me encargaron la peregrinación, ahí estaba. Bueno, vamos a lo reciente. Y a partir de hoy en adelante, ahí estaremos. Sí, va Ulises. Pero fíjense que de verdad, le digo, la gente no solamente no da, sino, o sea, te vende la comida, los alimentos y te piden. Sagandaya. O sea, no, a la gente a un lado de la peregrinación donde van pasando los peregrinos, hay mujeres, niños, ancianos pidiendo limosna. Hablando así. Pidiendo limosna. Aquí en Querétaro tú no ves eso. no. Ahí, pero allá saliendo de Querétaro, sí. Es algo realmente muy curioso. A mí me impresionó, por ejemplo, una señora antes de llegar a Pinal de Amoles, una viejita, ¿verdad? Con una cubetita así, llena de duraznos, dándoselos a los peregrinos, Sí. lo que ella tenía.
Entonces, pero sin embargo uno pasa para allá y entonces allá dame. Y de aquí te doy. ¿Cuál es el verdadero significado de la peregrinación ya para ir cerrando y para que la gente se quede con eso, ¿no? Porque la peregrinación no es pedir 2 semanas en el trabajo, ir a echar despapalle, ir a jugar, quedarse ¿cómo se les dice a los que se quedan hasta atrás? Los rezagados. Sí. Que siempre esos canijos generan conflictos viales y choques. ¿Cuál es el verdadero significado de ser peregrino? El peregrino es, la peregrinación es un camino que caminamos de la historia de nuestra vida hasta Dios de la mano de la Virgen María. Y entonces ese es el significado más profundo, es el hombre camina al encuentro de Dios de la mano de la Virgen María. ¿Cuándo es la próxima peregrinación? Es ahorita en el mes de julio. No me recuerdo la fecha, por ahí como por el 2. Sí, ya la anunciaste, 2 semanas, un mes más o menos se anunció ya, ¿verdad, padre? Sí, ya viene la peregrinación. Y desde luego los esperamos a todos ustedes. Gracias. Desde luego a los peregrinos y esperamos desde luego a ustedes como reporteros ser parte de esta experiencia. Gabo va a estar ahí, ya se comprometió aquí en vivo, ustedes lo vieron, Gabo. Gabo, y ahí te esperamos en la peregrinación. Dices que es bueno porque Mire, ahí le ya dicen van a la decir comunidad de el las reportero. comunicaciones. Sí. Él va de maletero. Y ya nos falta algo que Padre, por pues, viste, muchas gracias, Padre, por haber atendido esta invitación, por recibirnos aquí en tu parroquia. De verdad que esa atención es un gesto muy particular de tu parte, te lo agradecemos mucho y pues ojalá haya más oportunidades de platicar porque creo que todos tenemos... Nos falta. Nos podríamos seguir todo el día. Nos falta el camino de Santiago, no, de Santiago, ¿no? Bueno, déjenme decirles que en la segunda semana segunda semana de Pascua voy a ir precisamente a Petra de Mallorca. Tenemos que ir a solidificar el camino San Junípero Serra, Sí. y a lo mejor puede ser Nos motivo falta el de camino. Otro chacaleo. claro. Padre, te encuentran. España y el camino Junípero Te Serra. encuentran aquí en llévenos a Carrillo, Mallorca, en la no parroquia de importa, Carrillo te vamos, encuentran, jalamos. padre. Y Carrillo, sí, desde luego. O sea, para que porque cuando buscan al padre Martín, aparte de que da buenos consejos, aquí en Carrillo. Padre, nosotros tenemos la facilidad de llevar el equipo a Mallorca, no hay ningún problema. Ya No hay ves que ningún no tenemos nada. Hay que no quiere Solamente quiero hacer una aportación, Payán, esto no cuenta como ir a misa. El domingo tienes que darte la Hay que ir vuelta, a misa por el favor. domingo. Padre, gustazo que haya estado con nosotros. Muchas gracias, padre. A mí me quedó todavía la duda si el vino de consagrar era ron, era No, es un solera. especial. Bueno, Pero ese lo dejamos tema de- para la ese tarea. tema de otro chacaleo. Fíjate que claro. Solamente termino diciéndoles esto. Yo estaba haciendo una cena pascual hebrea en la parroquia del pueblito, y al final, después de que terminamos, se levanta un jovencito. Él estaba estudiando para sommelier. Y me hace la pregunta y me dice: padre, exactamente cuál fue el vino, la uva del vino de la última cena. Ándale. Buena pregunta. Buena pregunta. Y yo le dije: bueno, discúlpame, yo nunca me había hecho esa pregunta, pero déjamela de tarea. Y entonces ya me la dejó de tarea y ya tengo la respuesta para el siguiente chacaleo. Es cosecha del año 33. Ya oyeron a todos los que No, es cosecha del año 0. Muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos los que nos interesaron. Gracias a todos aquí en la mesa. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias. Vámonos. Vengan a misa, vayan a misa a su No parroquia. tiren agua el sábado. Y no se bañen el sábado para Guadalupe.